contexto de crisis sanitaria, de crisis económica, el gobierno regional tiene un compromiso, un deber de poder adoptar acciones concretas para salir adelante de esta crisis y poder lograr y mitigar los efectos negativos de la misma. El gobierno regional de Arequipa ha planteado como objetivo fundamental la reactivación del proyecto Majes Iguas 2. El proyecto Majes 1, que fue concebido en el año de 1971, es un proyecto desarrollado bajo el contexto de obra pública y tiene todavía pendiente por incorporar aproximadamente 8.000 hectáreas adicionales. Este es un proyecto administrado por el gobierno regional a través de Autodema, tiene su operación, tiene su mantenimiento, es una obra pública. Totalmente diferente al planteamiento que se ha hecho sobre el proyecto Majes Iguas 2, que tiene una concepción de asociación público-privada, en la cual el Estado se asocia con un inversionista privado y deciden llevar adelante un emprendimiento que en este caso es un proyecto de infraestructura agroexportador como es Majes Iguas 2. Como sabemos, en el año 2010 ya se logró la firma de este contrato de asociación público-privada en la gestión de Juan Manuel Guillén por un monto de $404 millones, ¿no? En diciembre se firmó el contrato y es en ese mismo mes que el juzgado mixto de Espinar de la región Cusco aprueba una medida cautelar contra el proyecto Majes Iguas 2, su estudio de impacto ambiental y su estudio de balance hídrico. Y empezamos en la ejecución de este proyecto con la primera adenda de suspensión de todos los plazos de concesión, producto de esta medida cautelar que cuestionaba el balance hídrico. Sabemos que este proceso judicial ha tomado su tiempo y ha dado lugar a 8 adendas de ampliaciones de plazo por estos factores externos, tanto al concedente como al concesionario, producto de este proceso judicial. Luego, hasta el año 2015, se han firmado en total 12 adendas, de las cuales, como les manifesté, 8 son por suspensión de plazo, producto de este proceso judicial, ¿no? Luego hubo otra adenda para establecer el caudal ecológico del río Apurímac. El Tribunal Constitucional, resolviendo esta controversia, dispuso de que el caudal ecológico se debería modificar. Ya no iba a ser 0,5 metros cúbicos por segundo, sino se incrementaba a 2,4 metros cúbicos por segundo. Ergo, significa ello de que el proyecto Majes Iguas iba a tener menos recurso hídrico, aproximadamente en 50 millones de metros cúbicos al año. Esa fue, en esencia, la sentencia del Tribunal Constitucional. Posteriormente se firmó otra adenda, para adecuarse a esta sentencia, se dispuso la elaboración de los expedientes técnicos, AIA, CIRAS. El Ministerio de Economía aprobó una norma para la actualización de los precios, porque es en el año 2015 donde se actualiza del monto de 404 millones a los índices de precio del consumidor, a los factores financieros correspondientes de actualización, y a la fecha tenemos un proyecto que vale 550 millones de dólares, ¿no? Y la adenda 12, que fue prácticamente la suscripción del texto único ordenado, que agrupó todas las 11 adendas anteriores. Ninguna adenda modificó los componentes del proyecto, eso hay que tener claro. Ninguna de esas adendas implicó una modificación de componentes del proyecto. Que en esta evolución, ya en el año 2015 suscrita esta adenda, se empiezan ya a reiniciar las obras, se hicieron las obras preliminares, el campamento, el polvorín, se ha venido ejecutando este proyecto, y es así que al año 2017, un proyecto que ya tenía, desde el año 2010, 7 años de desactualización en sus componentes técnicos, ameritaba una evaluación por 2 contextos fundamentalmente. Uno, unas nuevas circunstancias planteadas por esta sentencia del Tribunal Constitucional, y también, obviamente, esta modernización del proyecto por un cambio tecnológico. Hay muchos factores, por ejemplo, y esto saben muy bien los ingenieros, que al momento de ejecutar o realizar infraestructura, los factores sismo resistentes
son aspectos fundamentales al momento de ejecutar un proyecto de inversión. En ese contexto, llegamos al 2017, donde se suscribe esta acta y se empieza a evaluar las condiciones de las nuevas circunstancias y efectuar un nuevo cambio tecnológico para modernizar el proyecto. Y nos encontramos ahora, 2017, 2018 y al septiembre de 2020, en el cual se han venido presentando algunas evaluaciones técnicas, algunas mejoras que vamos a ver más adelante, y llegamos ahora para evaluar lo que es la Adenda 13 y que nos encontramos en el trámite de una ley ante el Congreso para obtener una garantía soberana, ¿no? Hemos hecho todos los esfuerzos. Nadie podrá negar que el gobierno regional, el ejecutivo regional, planteó y tramitó ante el Consejo Regional las propuestas de Minagri, entre otras actividades. Sin embargo, nos corresponde como ejecutivo regional seguir adelante para lograr el destrabe de este proyecto y su reactivación en un contexto de crisis y de depresión económica. La siguiente. Este es el esquema financiero del proyecto Majes Iguas 2, como está al día de hoy, ¿no? De los cuales el Estado pone el 51% del costo del proyecto, que es 282 millones, y la concesionaria pone el 49%, 268 millones, lo que da los 550 millones. Si somos un poco atentos, vemos que acá hay un equilibrio, ¿no?, entre lo que pone la concesionaria y lo que pone el Estado peruano. Este proyecto tiene dos fases. La fase 1 está a cargo del Estado peruano, gobierno regional, y la fase 2 a cargo del concesionario. La fase 1 por 282 millones de dólares, esto es incluido IGB, comprende la presa de Angostura y el túnel de Pucará Trasandino, que es la derivación que se va a hacer de recurso hídrico, y la fase 2 que corresponde al concesionario, la boca toma, el desarenador, la condición de los canales por 15 kilómetros, túneles por 4 kilómetros, una media ladera, la infraestructura de riego con canales en las 38.500 hectáreas. Total la inversión, 550 millones de dólares. La siguiente. Acá tenemos una vista esquemática que hemos tratado de hacer lo más didácticos de cómo está el proyecto, en qué consiste este proyecto. Bueno, sabemos acá está en la parte de arriba, se construye la represa, que esto es parte del Estado, del gobierno regional. De ahí tenemos el túnel de Pucará y el túnel Trasandino. Esto es un túnel de más o menos 16 kilómetros, que también esto se hace con recursos del gobierno regional. Ya se ha culminado al 100% el campamento provisional, como pueden ver acá en la imagen, en las fotografías que estamos mostrando, están culminados. Los caminos de acceso están culminados al 100%, el polvorín está culminado, la plataforma de Chalhuanca está culminada al 100%, ¿no?, donde actualmente se encuentra la tuneladora. Todos estos componentes son expediente 1A, 1AB y 1B a cargo del Estado peruano. Hay el túnel de desvío y otras obras de túneles, ataguías, la represa, que tienen un avance 79 en el caso del expediente 1A y el expediente 1B, que es la presa, del 22%. Muy bien, y acá tenemos la gran pregunta: ¿y por qué este cambio tecnológico? ¿Por qué esta modernización del proyecto Majes Iguas? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Les toqué en un inicio, va a haber menos agua, el litigio con el gobierno regional del Cusco, la sentencia del Tribunal Constitucional, producto de la demanda del gobierno regional, de Espinar, de la sección de Espinar, dispuso que el caudal ecológico del río Apurímac, ¿no?, para la conservación de la flora y fauna de la zona, para no perjudicar las actividades de desarrollo de frontera agrícola que podrían llevar en un futuro, se modificaba de 0,5 metros cúbicos por segundo a 2,4 metros cúbicos por segundo. Es decir, menos agua para el proyecto Majes Iguas 2. Eso es producto de la sentencia del Tribunal Constitucional, que significa, cuantificando el término, 50 millones de metros cúbicos menos al año. Ya sumando el juicio que tuvimos con el Cusco y las condiciones de esta evaluación técnica de la tecnología de canales, nos da 80 millones de metros cúbicos al año menos para el proyecto Majes. Otro de los puntos es la deficiencia que hay en el diseño original, porque esto es un cambio de diseño de la propuesta del año 2010 en el sistema de distribución y parcelación, ¿no? Solo en el diseño y en las bases del concurso del año 2010 se concibieron 98 tomas para las parcelas, 98 tomas.
Bueno, acá algo sobre las mejoras que les he manifestado, ya se las expuse, ¿no? La optimización en el sistema de distribución, la planimetría del área disponible, parcelación acorde a altimetría, mínima afectación a servicios actuales, máxima permeabilidad y longitudinal y transversal. ¿Y cómo quedaríamos con la adenda 13? Este es el contexto que estamos luchando el día de hoy. Esta es la foto al día de hoy, lo que estamos pretendiendo también en el Congreso. El cofinanciamiento del Estado salen los 282 millones de dólares, que es el 43%. La concesionaria pondría 372 millones, que sería el 57%. Y el proyecto costaría 654 millones. La garantía soberana es un aval, un aseguramiento, ¿no?, de que se van a cumplir los compromisos establecidos en un marco contractual. Bueno, acá está la definición de garantía soberana, que es un aseguramiento, como les manifestaba, de que el gobierno nacional otorga el compromiso que asume el concedente gobierno regional por la retribución, por la inversión más el IGB. ¿Dónde está esta definición? En el mismo texto único ordenado del contrato ustedes pueden encontrar esa definición. Claro, una vez aprobada la ley, ya el Ejecutivo queda autorizado para emitir un decreto supremo y nos da la garantía soberana. La siguiente. Ya entrando en contexto, ustedes habrán visto ya en los medios que el 4 de septiembre ya ha sido presentado el proyecto de ley. Ahí está el proyecto de ley. Ya tiene el número, es el 6133. Ese es el proyecto de ley. Presentar un proyecto de ley no es una cosa inercial. Para haber llegado a este punto de haberse presentado y registrado en Oficialía Mayor del Congreso, hemos tenido sendas reuniones con los asesores técnicos de los congresistas, ingenieros, economistas, abogados, para poder explicar en qué consiste esta garantía, en qué consiste la adenda 13, en qué consiste el proyecto Majes Iguas 2 y por qué la necesidad de poder aprobar esta ley. Este trabajo es de mucho esfuerzo y sacrificio. ¿Y en qué consiste el proyecto de ley? Lo vamos a simplificar porque son bastantes términos técnicos. El proyecto de ley actualmente es para modificar el decreto de urgencia 016-2019, el artículo 5. Y algunos se preguntarán, ¿pero por qué un decreto de urgencia lo vamos a modificar con una ley? Porque este decreto de urgencia, que es la norma de endeudamiento, la aprobó el presidente Vizcarra en el interregno parlamentario. ¿Qué es el interregno parlamentario? Cuando no hubo Congreso. Se disolvió el Congreso y el presidente constitucionalmente legisla mediante decretos de urgencia, ¿no? Y aprobó la norma de endeudamiento del año 2020. Y la aprobó, ustedes podrán verificar en la exposición de motivos de esta norma, que dice lo siguiente: las garantías que otorgan para los aeropuertos regionales, que esto es el caso de Chinchero, 13 millones de dólares. Para el proyecto Chavimochic, ya también tiene su garantía soberana por 376 millones de dólares. Y el proyecto Majes Iguas también tiene su garantía soberana por 509 millones de dólares. Ustedes le suman el IGB, les va a dar 550 millones de dólares. O sea, el proyecto Majes Iguas 2 ya tiene su garantía soberana, pero únicamente por la concepción del contrato del año 2010. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se crea una ley? ¿En qué paso estamos? Bueno, ya estamos en el paso 2, ya el día de hoy nos están confirmando que vamos a pasar al pase 3 de comisiones. En esta labor que se van a hacer en la Comisión Agraria y en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República se van a emitir dictámenes. Una vez obtenidos los dictámenes, la próxima semana estamos viajando ya, agendando las citas para hacer la labor de coordinadores parlamentarios en el Congreso y poder trabajar con las comisiones, con los asesores de los congresistas de las comisiones. Pasa al Pleno, se aprueba y la promulga el Ejecutivo. Bueno, definitivamente en un contexto económico de crisis, en el cual el mundo va a caer menos 5,2% en su Producto Bruto Mundial, la caída del consumo, el desempleo, 4 de cada 10 peruanos pierden el trabajo, el Perú va a caer menos 12 puntos en su PBI este año, definitivamente nos obliga a todos a tener una visión optimista y sacar adelante este proyecto. Y por eso, uniendo fuerzas, los políticos, los técnicos, la sociedad civil, la academia, poder lograr la reactivación de este proyecto.
Ya sabemos que las implicancias ante aquellos detractores que dicen que no se apruebe la Adenda 13, que no se apruebe el proyecto de ley y que de quienes no escuchamos alternativas, porque necesitamos alternativas, manifestarles que el costo de oportunidad de no reactivar este proyecto en un contexto de crisis es muy grave. Es por encima de los 900 millones de dólares que deja de percibir Arequipa. Y resolver un contrato, un convenio o hacer una nueva concesión nos tomaría más de 5 años. Y el proyecto ya no va a costar 650 millones de dólares. Donde el Estado poniendo 282 millones tiene un proyecto que cuesta 650 millones. Esta postergación de esta inversión de más de 600 millones pierde Arequipa. La postergación de ingresos al Estado por venta de tierras por 431 millones. La postergación en la contribución del PBI por cerca de 900 millones, PBI de la región Arequipa. Obviamente esto va de la mano también con la postergación de impuesto a la renta y otros tributos que aproximadamente, haciendo nuestra corrida financiera, nos da 79.4 millones de dólares que podría percibir anualmente Arequipa y el Estado peruano, ¿no? La postergación en la generación de 145.000 empleos. Se habla de más. Nosotros hemos sido conservadores. Costos adicionales referidos a un posible arbitraje. Si terminamos anticipadamente este proyecto, definitivamente, en todos los escenarios el costo de oportunidad es muy alto. Ganando o perdiendo un arbitraje, el costo de oportunidad es muy alto, y lo reitero de esa manera. Hacer costos de una nueva licitación, definitivamente, eso ya nos ha definitivamente merecido un análisis a detalle, y creo que estamos encaminados correctamente por el camino de la aprobación de esta garantía soberana, esta ley que permitirá suscribir la Adenda 13 y reactivar el proyecto a la brevedad posible. Nuestras fuentes para la elaboración de esta presentación ha sido el estudio realizado por Latin Pacific, agosto de 2018, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y el estudio realizado por Proinversión respecto al valor de las tierras agrícolas. Eso era todo lo que quería hacer y presentarles ante todos ustedes. Muchísimas gracias por su gentil atención. Gobierno Regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú.